En el método aritmético, el crecimiento poblacional, es decir, la variación de la población respecto al tiempo, es una constante y la vamos a llamar constante aritmética. Quiere decir entonces que cada año creces una determinada cantidad de personas constantemente. ¿Cuándo ocupamos este tipo de crecimiento aritmético? Cuando las poblaciones son pequeñas. En poblaciones pequeñas podemos decir que entonces la población crece en forma constante, ¿no es cierto? Y después integramos nomás la ecuación, ¿no es cierto? De P, esto es de P, integramos de P, integramos de T, siempre la constante sale afuera, ¿no es cierto? Entre los límites 1 y 2, ¿sí? El tiempo 1 y el tiempo 2, ¿no es cierto? Y se integra directamente, ¿no es cierto? Entonces vas a tener P, la integración de esto es P entre 1 y 2 es igual a KA por T entre 1 y 2. ¿No es cierto? Que entonces va a resultar en que P2 menos P1 es igual entonces a K aritmético T2 menos T1. De ahí, entonces, nosotros podemos despejar cuánto es la constante, ¿no es cierto?, de crecimiento, que es la cual nos interesa. Entonces, tenemos dos poblaciones a distintos tiempos, ¿no es cierto?, que pueden ser tiempos censales, ¿no es cierto?, normalmente son tiempos censales, T2 menos T1. Esto es a lo que se refiere, entonces, el crecimiento aritmético. Tienes la constante K, a la cual cada año va a crecer la población. Cada año crece la población, entonces, a una cierta constante. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que tenemos los siguientes datos censales. Estoy poniendo a propósito datos censales. Qué sé yo, y voy a suponer datos censales nada más, ¿no? Entre 1990, el año 2000 y el año 2010. Digamos que tengo esos datos censales. Necesito aproximadamente, voy a tener aquí 19.290 habitantes. Aquí tengo entonces 22.762 habitantes. Y aquí tengo 27.314 habitantes. Entonces, quiero que ustedes extrapolen la población a nuestro año, digamos, para hacerlo cabalito, entonces al año 2020. No se olviden que cuando extrapolamos poblaciones no hay comas, ¿no? No hay media persona, no hay cuarta persona, no hay coma 12 de personas. Siempre estamos redondeando al inmediato superior, ¿de acuerdo? Bien, la constante de crecimiento siempre se la saca con las dos últimas censos, por favor. Ya no se saca con los dos primeros, sino siempre con la última información. Entonces, para las dos poblaciones que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos 27.000, el K aritmético, ¿no? Va a ser igual, entonces, raya, 27.314 menos 22.762, todo sobre los 2 años. 2010 menos 2000, o sea, entre 10. ¿Cuánto es entonces este K aritmético, por favor? Aquí 455,2 es el K aritmético. Entonces, vamos a hacer que la población para el año 2020 va a ser igual a la última población, la población en el año 2010, ¿no es cierto? Más el K aritmético, que ahorita ustedes han encontrado, ¿no es cierto?, que multiplica
a la diferencia, ¿no es cierto?, ¿dónde está aquí? Por 10. ¿Qué es la diferencia de T2 menos T1, ¿no es cierto? 10 es esto, 2010 menos 2000, T2 menos T1. Lo único que estamos sacando entonces es cuánto vale P2, nada más. Y de aquí P2, ustedes me han dicho que es P2020, ¿cuánto es? Aquí reemplacen esto acá nada más, multipliquen por 10, o sea, va a crecer 4.552 por año, ¿no? A este 27.314 tengo que sumarle 4.552. ¿Cuánto es esto? 31.866. El modelo geométrico dice que la variación de la población en el tiempo depende, entonces, es proporcional, un KG, ¿no es cierto?, a la población que está existiendo en una determinada área en ese tiempo, al tiempo inicial. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a separar variables y entonces digo de P en P va a ser igual a KG de T y aquí hacemos nuestra integración entre 1 y 2, entre 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos logaritmo natural de P2 menos logaritmo natural de P1, ya integrado demasiado, va a ser igual entonces a la K geométrica T2 menos T1. ¿No es cierto? Este logaritmo, ¿no es cierto?, de K2, se puede decir que la K geométrica, este es logaritmo de P2 sobre P1, ¿no? Logaritmo de P2 sobre P1 es igual a KG T2 menos T1. Y ahí de aquí podemos reemplazar entonces KG, va a ser igual entonces, a eso se refiere, logaritmo natural P2 sobre P1 sobre T2 menos T1, y esa entonces es la forma de crecimiento geométrica, ¿no es cierto? Bien, esta expresión, ¿no es cierto?, es similar a otro modelo de crecimiento que vamos a emplear y que es el que utiliza el INE normalmente, ¿no es cierto? Los valores, entonces, de la progresión geométrica, obviamente, son mayores que los crecimientos aritméticos. Entonces, yo podría reescribir esta ecuación. Vamos a reescribirla ya. Logaritmo natural de P, ¿no es cierto?, es igual al logaritmo natural de P0, o sea, P2, P1, estoy cambiando nada más KG en T. ¿No es cierto? Y yo puedo decir entonces de aquí, despejando que P es igual a P0 a la KGT. ¿No es cierto? Y esta expresión es también válida para los crecimientos geométricos o exponenciales que les decimos. Ahora bien, esta ecuacióncita, esta de aquí, nosotros podemos como de la interés compuesto. En finanzas públicas, en economía, no es posible prestar dinero al interés compuesto, ¿no es cierto? Los bancos no te podrían prestar al interés compuesto, porque el interés ganaría interés, es decir, es interés sobre el interés. En poblaciones sí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer que E a la KGT sea equivalente entonces a 1 más la tasa de interés, la rata de interés. Entonces, combinando esto, P va a ser igual a P0, 1 más la tasa al delta T o al tiempo, ¿no es cierto? Y esta es la expresión que utiliza el INE, ¿no es cierto?, para poder hacer crecimientos poblacionales. Entonces, vemos que esta expresión y esta expresión son equivalentes. Muy bien, haremos
ejercicios. Vamos a ver. Tenemos los siguientes datos censales. ¿No es cierto? En un caso es, vamos a ver, 1990, teníamos 172.000 habitantes. En el 2000 teníamos 249.000 habitantes. Y en el 2010, el censo nos arrojó 292.000 habitantes. ¿No es cierto? Se trata entonces de encontrar mercado geométrico y R primero y después la extrapolación al año 2030. ¿Listo? Vamos. Vamos a ver entonces cómo estamos en la solución. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la solución entonces de esta cosa. Primero vamos a sacar el K geométrico. ¿Cuánto vale el K geométrico? Y aquí tengo que emplear esta formulita nomás, el K geométrico. Logaritmo natural de P2 sobre 1 o logaritmo natural de P2 menos logaritmo natural de P1 sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el K geométrico para... Voy a borrar un poquito esto, por favor. Ya sabemos que es para el año 2030, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, el K geométrico va a ser igual al logaritmo natural de P2, que es 292.000, sobre P1, 249.000. ¿No es cierto? No es 299.000, es 249.000. Perdón, aquí está un poquito mal escrito. Entonces, vamos a poner otra vez la lineecita. 292.000 sobre 249.000. ¿No es cierto? Sobre 10, que son los años. ¿No es cierto? Entonces, el K geométrico, ¿cuánto es? Por favor, ¿alguien me saca? 0.016, vamos a ver si eso es. Y la tasa, este crecimiento R, va a ser igual, entonces, la raíz en el tiempo T, que son 10 años en realidad. Vamos a, el tiempo T es 10 años aquí. La raíz 10 años. Ops. La raíz décima de P2 sobre P1. Cierra esto y esto le quito menos 1. Entonces, ¿cuánto es R? Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Cuánto es R? 1.02 G. 1,02. Esto revisen, por favor, ¿ya? Logaritmo también natural de 292.000 menos logaritmo natural de 249.000, por favor. Sobre el tiempo, ¿no es cierto? Que es 10. Estamos bien en eso, ¿no? A ver, yo voy a agarrar mi máquina también. Entonces, tenemos los dos modelos de crecimiento. Ahora vamos a emplear nuestro modelo que se llama el crecimiento, ¿no es cierto? Con geométrico y con la tasa de interés compuesto. Entonces, de aquí, lo único que tengo que hacer es ver cómo está esto, ¿no es cierto? Aquí. Aquí está, ¿no? Entonces, la población va a ser igual, dice, población inicial, que es 292.000. ¿No es cierto? E a la 0.016 por ¿qué? Por 10. ¿Cuánto es esto entonces? No es por 10, es por 20, perdón. Porque son 20 años los que voy a extrapolar. Ya no es por 10. Esto es por 20. A 20 años estoy extrapolando. ¿Cuánto es entonces P a 20 años? 402.121. Hasta ahí nomás. No hay cómo.
No hay pues Punto punto. A ver, 30. ¿qué es punto 30 y pico de hombre? Ah, sí, sí, sí. No hay, ¿no? 402,000. Ahora vamos a ver por este metodito, ¿no es cierto? Entonces la población va a ser igual. Entonces la población inicial 292,000, que multiplica a 1 más la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Que es 1,02 a 20 años. Entonces, ¿cuánto es esta población? Sale 3,736 por 10 a la 11. Ah, no, imposible, ¿no? Algo está mal. Ingeniero, a mí me sale 0.016. Uy, 0,016, ¿qué tal? Normal, ¿no? ¿Cuánto es este R? 0.016. También me sale 0.016, Inge. Ya, entonces, ¿cuánto es la población? Aquí. 41.104. No, no puede ser 41,000. 401.104. 104 habitantes, ¿no es cierto? 401.104 sale. Ya. ¿No es cierto? Deberían salir aproximadamente lo mismo, ¿no es cierto? Porque es un truquito nomás que estamos empleando cuando estamos haciendo el tema cuando hemos empleado este truquito para sacar la tasa de interés compuesto, es decir, la población INE. Nosotros siempre vamos a trabajar con la población INE. No sé si ustedes han hecho bien las cuentas. A ustedes les ha salido 401,104, más o menos, ¿no es cierto? Está fallando 1,000. Quizás hay que afinar un poquito más. ¿Alguien tiene este resultado un poquito más afinadito o este un poquito más afinadito? Ingeniero, para lo que es el paje, yo he usado 3 decimales, ¿no? Sí. 4 decimales, 0.0500, menos 159, entonces el resultado me salía 401.318. Este, ¿no? ¿O este? No, el del lado izquierdo. 401,318, ¿no? Y este, con los mismos decimales, 400.315, ¿sabes? o sea, hay 1,000 menos, Sí, ¿seguro? Porque este me parece mejor, 401,104. Bueno, eso va a depender entonces, más o menos debería estar alrededor, es muy poca la variación que vas a tener, ¿no es cierto? Jonathan sacó 401,559, a ver en el otro lado cuánto han sacado. 401,318, Cristian, 478, 401,560, Ronald Avilés, ¿no es cierto? Entonces, creo que el que más se acerca es Jonathan Javier, ¿verdad? 401,559. ¿Qué es 401,559, José María? ¿El tasa de interés compuesto o tasa geométrica? Yo he usado todos los decimales Uh-huh. para los dos y bueno, a mí me sale para los dos eso. Para los dos te sale 401,559. Sí, ese es el resultado, ¿no es cierto? Entonces, José María, aquí te voy a dar tu premio. ¿Ya? ¿Tú eres José María qué? Claudio Pérez. Ya, por favor, sácale foto. El día en que te esté dando los resultados de tu examen, me dices, ingeniero, me debe 10 puntitos, 10 puntazones, ¿no es cierto? Bien. Existe un otro método de crecimiento que está contemplado en la norma también, que es el crecimiento
del modelo logístico o modelo de saturación. El modelo logístico es también conocido como el modelo de Pearl y Verhulst, una cosa así es. Verhulst. Pearl. Bueno, este modelo trata de, si tienes una caja Petri, ¿no es cierto? Y tienes bacterias en la caja Petri, ¿no es cierto? De pronto las bacterias van a copar toda la caja Petri, porque hay suficiente alimento. Lo mismo podrías decir con moscas o con bacterias o con insectos, ¿no? Si tienes suficientes insectos, todito van a empezar a crecer los insectos hasta que van a copar absolutamente todo el área. Porque tienes comida y bebida a patadas, ¿no es cierto? Ahí está. Si lo largamos aquí al Chavo del 8, revienta, ¿no es cierto? Porque come y bebe a sus anchas, hasta que llega un momento en que empieza a escasear la comida. Y cuando empieza a escasear la comida, estamos medio fregados. Empiezan a morir, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de crecimiento es bien interesante. Si tenemos entonces el tiempo acá y aquí la población, ¿no es cierto? Al principio, estos van a crecer pues exponencialmente. Están llenando la caja Petri. Después, caramba, se ha agotado ya y hemos alcanzado equilibrio. Entonces, esto es aritmético, esto es una línea recta. Y después empezamos a decaer en el crecimiento hasta que empezamos ya no hay más crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata, por favor, ¿no es cierto? De 3 tipos de crecimiento que tenemos. Y aquí existe un máximo. Ese máximo es L, que sería que toda esta placa Petri estaría negra, pero eso es imposible. Sí nos vamos a acercar en el infinito, ¿no es cierto? Y esto lo conocemos como asíntota, ¿no? Entonces, para nosotros, L sería la población de saturación. Entonces, aquí tienes crecimiento exponencial. Aquí tienes el crecimiento aritmético. Y aquí tienes el geométrico. Son 3 curvas en uno. ¿No es cierto? Alguna vez alguien del ministerio me dijo, y un viejo ingeniero me dijo, ingeniero, déme la tasa de crecimiento año por año. Le digo, pero ingeniero, es una combinación de 3 curvas. ¿En cuál crecimiento quiere que le dé? ¿En el exponencial, en el aritmético o en el geométrico? Porque el modelo varía así, le digo, ¿no? Es que usted tiene que ser capaz de dar, ¿sabes? Esto no responde a una sola ecuación. Su ecuación es bien compleja, ¿no es cierto? Entonces tú dices, para la ecuación que ustedes van a tener, dices dp, el crecimiento respecto al tiempo, dp en dt, ¿no es cierto? Va a ser igual a una constante que la vamos a llamar K biológico, porque estamos hablando de bacterias, ¿no es cierto? Y estamos analizando como si nosotros fuéramos bacterias, por P, y a lo que le falta para llegar a saturación, que sería L menos P. Entonces, L en este caso es la población de saturación, o la población límite, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, debería separar variables, entonces dp, P, L menos P, va a ser igual al K biológico por dt. Esa sería entonces nuestra ecuación. Ahora, hay que hacer cambio de variable, ¿no es cierto? Para poder hacer
la integración, decimos entonces que voy a hacer que P sea igual a 1 sobre Z. Y este es un cambio de variable. Este. Con ese cambio de variable, recién voy a entrar entonces, recién voy a poder, analizar. Entonces aquí digo dp, para sustituir en el cambio de variable, va a ser igual entonces menos dz en dz sobre z cuadrado, ¿verdad? Eso va a ser dp derivado entonces del cambio de variable, simplemente le haces la diferenciación. Y vamos a sustituir entonces, si sustituimos, vamos a tener que menos dz en z cuadrado, ¿no es cierto? Sobre, ¿no es cierto? Sobre entonces 1 sobre z L menos 1 sobre z va a ser igual al K biológico por dt. Y eso es lo que hay que integrar. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que integrar. ¿Ya? Finalmente vas a tener una ecuación que diga dz, entonces de aquí dz con el signo negativo, ¿no es cierto? Que multiplica sobre Lz menos 1 igual al cambio lógico por dt. Muy bien, ahí ya la tenemos más sencillita, ¿no es cierto? Y hacemos la integración, toda la integración, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que la integración es directa en este caso, ¿no es cierto? Y si la integración es directa, entonces su integración es menos 1 sobre L, logaritmo natural de Lz menos 1, ¿no es cierto? Igual a K biológico por el tiempo más la constante de integración, ¿no es cierto? Más, qué sé yo, gamma, una cosa así. ¿No es cierto? Ahora tenemos que despejar gamma dándole valores límite, obviamente, a los gammas, ¿no es cierto? Entonces, para t igual 0, para el tiempo 0, y para p igual p sub 0. ¿No es cierto? Esos son los valores límites. Entonces, gamma va a ser igual, entonces, menos 1 sobre L, logaritmo natural de L sobre P0 menos 1. Listo. Ya tienes entonces la constante de integración. Y hay que sustituir valores nada más, ¿no es cierto? Sustituimos valores y vamos a quedar, a ver, L menos P0 sobre L menos P igual E a la KB biológico por L por tiempo. Por L, a ver, un cachito. Sí, está bien, creo. Y finalmente voy a despejar P. P va a ser igual entonces a L sobre 1 más L, P0 menos 1, E a la KB LT. Entonces, esa sería la integración. Y aquí lo que la normativa ha hecho y también el método considera es, vamos a hacer un cambiecito de variable para hacerlo más presentable. Esta es la ecuación ya. Esta ya es la ecuación. ¿De acuerdo? Para hacerlos más presentable, en la normativa van a ver que hay un cambio que dice M va a ser igual, entonces L, la población de saturación,
P sub 0 menos 1. ¿No es cierto? Eso va a ser L. Y A, vamos a hacer otro cambiecito más, es igual a menos K biológico por L. Entonces son dos cambiecitos que hace, ¿no es cierto? Y finalmente van a tener que la población va a ser igual entonces a L sobre 1 más ME a la AT. Y esta es la ecuación que está presentada en la norma, que es entonces la ecuación de la curva de saturación, ¿no es cierto? La curva de saturación y la curva de saturación de Pearl, basada en las bacterias, ¿no es cierto? La determinación de los parámetros A, L, A y M es lo más sencilla, conociendo 3 puntos, pero normalmente lo hacemos con ordenadas equidistantes, quiere decir que tuvieses puntos de censos consecutivos que están a un determinado número de años. A veces eso no es fácil, en Bolivia no es fácil, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, L, si tuvieras eso, ¿no es cierto? Si tuvieras a puntos equidistantes, L va a ser igual, ¿no es cierto?, a 2P0, P1, P2. Esto está en la norma, por favor. No estoy haciendo nada más que escribir lo que dice la norma. P1 cuadrado, P0 más P2. Todo sobre P0, P2 menos P1 cuadrado. Entonces, esto es, sacarías entonces cuánto sería la población de saturación si es que tienes censos a tiempos equidistantes. Y M, en este caso, M va a ser, conociendo L, menos P0, que es la población original, sobre P0. Y A va a ser igual 1 sobre delta T. ¿No es cierto que en este caso es constante, no es cierto? Logaritmo natural de P0, L menos P1, sobre P1, L menos P0. Entonces, estas son las presentaciones que tiene la normativa nuestra para los valores de L, que es la saturación, los valores de M y el valor de la constante A. ¿De acuerdo? Y una vez obtenidas esos valores, entonces reemplazas todos los valores. Es un reemplazo de valores acá nomás. Reemplazando valores y ya estás. Con la población a un determinado tiempo. Esto yo lo hago de manera diferente. Porque normalmente no tenemos el valor de saturación. Y el valor de saturación yo lo saco de los mapas. El municipio de La Paz, por ejemplo, tiene los valores de densidad. Entonces tú tienes habitantes por hectárea y los multiplicas por las hectáreas, entonces tienes L. Pero ¿dónde tienes esos valores? En La Paz, por ejemplo, en el distrito, uno de los macrodistritos, que es un cerro, está lleno de gente, ya no hay dónde crecer. Entonces nos acercamos a lo que es la población de saturación. El distrito 1 en el Alto también está cerca de saturación. La Cancha en Cochabamba, esa zona de La Cancha y la zona de la San Martín, todas esas cosas, estamos cerca de saturación. Entonces, si tuviéramos la densidad poblacional, entonces podemos encontrar o podemos suponer cuál va a ser la densidad máxima, ¿no es cierto?, de saturación. Hablando con la densidad máxima de saturación, vamos a tener entonces el valor de L y vamos a obviar estos. M es fácil sacar. Este es un poquito difícil porque no tengo P1, ¿no es cierto? Y esto lo tengo que hacer con aproximaciones que las hago en Excel.